Bien, les damos la bienvenida a quienes se unen. Estamos acá en la Universidad Santa María en la segunda etapa de este seminario La Revolución 5G que se realiza desde muy temprano. En la primera parte estuvo interviniendo la subsecretaria de Telecomunicaciones, también Pamela Gidi, estuvo Francisco Chaguán, también el presidente de la Comisión de Transportes y Telecomunicación, y Fernando Sainz, el director de Estrategia, Regulación y Asuntos Cooperativos de Movistar Chile. Recuerden que ustedes en soychile.cl, en soyvalparaíso.cl pueden revivir esta primera instancia de conversación, así como también la que vamos a iniciar en algunos instantes, ya cuando comience acá en la ciudad de Valparaíso, la exposición de nuestro cuarto invitado. Vamos a dejarnos entonces con Werner Kreisel, quien es director de la Oficina de Transferencia Tecnológica y Lineamiento de la Universidad Técnica Federico Santa María. 4 de diciembre del 2013 fue invitado al lanzamiento por uno de los operadores de 4G en la quinta región. Eso no hace aún 6 años. En esa ocasión recuerdo haber conversado con el gerente de operaciones y le decía, claro, lo que explicaba Fernando en la presentación anterior de Movistar, y es que el acceso de radio, muy bien, muy rápido, pero luego el mayor desafío que tuvieron ellos para implementar la red fue todo el cableado en fibra óptica, la conexión en fibra óptica a las estaciones base, para poder proveer la capacidad de comunicación que el sistema demandaba, y eso era 4G. Eso ya significaba un salto cuantitativo importante comparado con la tecnología que tenían instalado. ¿Por qué, además? 6 años. Vimos la caída de las inversiones. Las tasas de inversiones que mostraba Fernando, también yo las pude cotejar en un informe de la ITU, de la International Telecommunication Union, dependiente de la ONU, que es un informe que hace cada año que se llama Measuring the Information Society. Y es súper interesante, sacan una vez al año y miden distintas variables. Una de ellas importante es el mercado móvil. Y ahí aparecía del año 2014 al 2016, del orden de 1.800 millones el 2014 de inversión en Chile en telecomunicaciones en general, 1.460 millones el año siguiente, y el 2016 1.425, mostrando una tendencia a la baja. No aparecían las cifras menores. ¿Por qué es importante para nosotros? Bueno, yo soy, como les decía, profesor de ingeniería telemática, y los ingenieros telemáticos son contratados cuando las inversiones van subiendo. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener un ojo en el mercado, en la salida de nuestros estudiantes. No tenemos problemas, digamos, para todo esto. Pero este es un mercado importante que va a contratar ingenieros telemáticos, por lo tanto nosotros estamos pendientes. Entonces, si las inversiones van a la baja y vemos que los ingresos van a la baja de la industria de las telecomunicaciones, y ahora se le exige una inversión súper grande. Cotejando también información, las promesas. 4G teóricamente iba a poder tener tasas de transmisión de 100 megabits por segundo. Eso teóricamente, pero en la práctica, en un estudio que está aquí citado de OpenSignal, una empresa inglesa que toma un montón de mediciones a nivel global, no hay ningún país que a nivel nacional tenga de media 50 megabits por segundo. Ninguno. Máximo Singapur, con 45 megabits por segundo. Chile, 16,9 megabits por segundo. Esto a febrero del 2018. Y ese 69,26% quiere decir que más o menos de 10 intentos que una persona quiere conectarse, un cliente 4G, 7 son exitosos y 3 se conecta de otra forma, ya sea con 3G, 3.5G, o no se conecta definitivamente. Eso se refiere con la cobertura, que también lo hacía la precisión Fernando, que no darle cobertura a las ovejas, sino que este número se refiere a justamente los clientes tratando de conectarse con 4G. Y luego la percepción de un usuario, que este semestre me ha tocado moverme un poco más, yendo a Santiago porque la carrera se abrió allá, y uno usa más la red mientras está en tránsito. Y la percepción es que el servicio no es tan bueno si uno quiere hacer cosas que demanden más, digamos. Entonces, también Fernando lo hacía señalar de que ellos están llegando a un límite. ¿De qué otra manera uno lo puede saber también? Por un contacto en Silicon Valley hay gente que está trabajando en empresas ya
con productos comerciales que lo que se dedican es en las zonas con mucha densidad de usuarios, darle cobertura de red vía Wi-Fi y no vía 4G, porque la 4G ya está la tecnología saturada. De hecho, ellos habían vendido alrededor de 200.000 de estos dispositivos solo en Tokio. Entonces, 4G en los países desarrollados está llegando a su límite de utilización, por lo tanto, se ve que hay una necesidad. Entonces, uno podría decir, sí, es razonable el por qué existe este 4G. Y el por qué es una pregunta importante, porque normalmente en tecnología es un mercado que lo mueve la oferta y no la demanda. Entonces, ahí mi espíritu crítico tiene que decir, ¿es realmente necesario esto? Y depende de la industria, se lo tienen que cuestionar. Y pues yo creo que a nivel de usuario de telefonía celular sí es necesario. La pregunta ahora es si es posible. Y quedaron muchas dudas con la presentación de Fernando Sáez anterior a la mía. Sí. Entonces, ¿por qué? Supongamos que sí. ¿Cuál es la promesa? Porque son promesas, ¿no? 4G prometía 100 megabits por segundo y no llega ni la mitad en ninguna parte del mundo, en promedio, a nivel nacional. Por lo tanto, ellos prometen 10 veces. Es decir, si nosotros estamos en 16, 17 megabits por segundo, en 5G podríamos pensar en estar en 170. Lo cual no está mal. Aquí me estoy pegando el salto. Ahí don José Otero tendrá la oportunidad de decir, Werner estaba completamente equivocado. Y ojalá me corrija. Se ha hablado mucho de la latencia de 1 milisegundo. Sin embargo, si yo pongo un cable de fibra óptica de Santiago a Puerto Montt, 1000 kilómetros, la luz tarda 3,3 milisegundos. Por lo tanto, la latencia de 1 milisegundo, y voy a contradecir al senador Chagüen, muy a pesar mío, no era mi intención, pero las leyes de la física se cumplen en todas partes de este universo, por lo menos. Por lo tanto, para asegurar 1 milisegundo, yo tengo que acercar capacidad de procesamiento a donde se necesita. Es decir, yo no voy a poder tener un vehículo completamente autónomo garantizando 1 milisegundo de retardo porque no llega. O sea, entre que son 3,3 milisegundos en un sentido y 3,3 milisegundos, suponiendo que la respuesta es instantánea, son 6,6 milisegundos y ya no estoy 6 veces por sobre lo prometido. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Bueno, pongamos un data center en Osorno mismo o en Puerto Montt o en un lugar cercano donde sí nos permita cumplir con eso. Y es una característica interesante. Interesante porque se van a crear centros de procesamiento no tan distantes de donde ocurre la acción, digamos. Tampoco tan cerca para que esto escale y haya un modelo de negocio interesante, una propuesta de valor interesante. Alta densidad de dispositivos conectados. Después vamos a ver por qué. Me voy a meter un poquito en la parte técnica, porque luego, como quiero contarles lo que estamos haciendo aquí, para que me entiendan, voy a tener que meterme un poquito en temas técnicos, pero no será aburrido. Alta densidad de dispositivos conectados. Vamos a hablar de eso más tarde. Conectividad para dispositivos IoT. Se habla mucho de IoT y luego, pero nadie ve nada, digamos. O sea, ¿cierto? No sé si les pasa, a mí me pasa, digamos. Y como buen ingeniero de esta universidad, si no lo puedo ver, como que no me están estafando, digamos. Entonces, les voy a mostrar un dispositivo. Este dispositivo que tengo aquí, bueno, no funciona con 4G ni con 5G, funciona con Wi-Fi. Pero es un dispositivo con un procesador embebido, tiene 4 megas de memoria, yo lo puedo programar y se comunica por Wi-Fi y tiene puertos para conectarle sensores, etcétera. Y mis estudiantes de Introducción a Ingeniería del primer semestre, que por ahí hay varios, levanten la mano, eso, ellos ya lo están programando, digamos. O sea, esto existe, cuesta verlo. Lo que cuesta ver también es la propuesta de valor, donde van a haber empresas que van a tener una propuesta de valor con un modelo de negocio apropiado que permita que estos nuevos negocios y servicios prosperen. Sin embargo, cosas como esta, cuando yo conecto sensores, normalmente voy a tener dispositivos que demandan, qué sé yo, cada 15 minutos enviar una lectura de un sensor.
Y digo 15 minutos a propósito, porque 15 minutos es la norma para los muy vilipendiados medidores inteligentes de electricidad. Entonces la norma de telemedida dice que cada 15 minutos hay que leer las variables de consumo eléctrico en las casas. Eso no es mucha data y cada 15 minutos no es mucho ancho de banda. Y 5G promete, me entiendo que la tecnología es Narrowband IoT, que permite usar un ancho de banda muy, muy estrecho, muy barato, en la misma red, de tal manera que no le signifique al operador un costo operacional por sobre lo que ya está haciendo y permita cobrar muy barato por conectar dispositivos como estos. En China están utilizando cosas similares en 4G, no en 5G, del orden de $2-3 al año. Entonces, van a haber muchas máquinas conectadas, muchos dispositivos, pero a ancho de banda muy bajo y a precios muy bajos. Y ahí el P por Q para las empresas de telecomunicaciones no es muy atractivo. Me lo manifestaba un compañero de curso del doctorado, que es él es investigador en KDDI, que es una de las operadoras de telefonía móvil en Japón, que definitivamente para ellos es mucho más atractivo la telefonía móvil a nivel de usuario por la cantidad de tráfico que genera. Internet de las cosas era un mercado, a nivel de mercado, no muy atractivo para ellos. Esto tal vez viene a solucionar un poco el problema, el estándar de Narrowband IoT. Esa es la promesa. ¿Cómo? La pregunta es ¿cómo? Se habló de un espectro de 3.5 GHz, ¿no? Si no me equivoco. Estaban atentos, ¿no? Sí, sí, yo lo intenté. Sí, soy profesor y yo entiendo a mi estudiante, digamos. Entonces, eso sigue siendo cierta frecuencia, alta frecuencia, pero es tecnología tradicional, relativamente tradicional. Pero donde se va a utilizar y se empieza a ampliar esto es desde 6 a 300 GHz. Eso sí, en la teoría, digamos. Pero en la práctica se están trabajando con longitudes de onda de milimétricas, es decir, por ejemplo, 28 GHz es del orden de 11, un poquito más de 11 milímetros de longitud de onda, 60 GHz longitud de onda de 5 milímetros. Cuando la radiación electromagnética se propaga a esas frecuencias, se propaga en línea recta y se comporta más parecido a lo que es la luz, digamos. En línea recta y cualquier cosa hace sombra. Es decir, un árbol, me puse ahí por ser una gotita, la lluvia, etcétera, hace que la señal no se propague todo lo bien que podría hacerlo. Por lo tanto, dado la frecuencia, tengo que hacer celdas más pequeñas, que el siguiente. Estas 5 tecnologías son las que están, de cierta manera, posibilitando 5G. Celdas pequeñas, celdas del orden de centenas, decenas de metros. Por lo tanto, si la celda es pequeña, tengo que tener muchas. Fui hace 2 años a una presentación de Nokia y hablaban del orden de entre 300 y 400 estaciones bases por kilómetro cuadrado. O sea, por todos lados. Por todos lados. Y cuando me dijeron ese número, me acordé de un sistema de telefonía que había en Japón cuando yo fui la primera vez, el año 98, que se llamaba PHS, que significa algo así como Personal Handy System, o algo así. Y eran también celdas muy pequeñas, de esa magnitud, y en zonas densamente pobladas funcionaba muy bien y era un sistema muy barato. Pero tenía problemas cuando yo me desplazaba a velocidades altas, entonces cayó en desuso y ahora en ninguna parte se utiliza. Sin embargo, ahí uno empieza, el modelo de negocio funciona bien en zonas con alta densidad de usuarios, porque ahí se justifica la fibra que decía Fernando, las 300, 400 estaciones por kilómetro cuadrado que tengo que poner en todas las esquinas, en todas partes. Esa frecuencia también va a tener problemas para penetrar dentro de los edificios. Fernando dijo que quería probar la tecnología en edificios sísmicos. Eso quiere decir que tienen que tener estaciones dentro, porque desde afuera no van a iluminar. Y dentro, ¿por qué? Porque además nuestro diseño sísmico tiene el hormigón con acero y eso genera interferencias también. Bien, entonces tenemos muchas celdas y para evitar que se interfieran entre sí,
que también ocurre, hay una tecnología que ya se utiliza en 4G, pero que se va a utilizar en 5G en gran escala, que se llama MIMO, que es una sigla que corresponde a Multiple Input, Multiple Output, y permite de forma espacial separar la información que estoy transmitiendo y de esa manera evitar la interferencia. Junto con ello, esto es un poquito técnico, las antenas distribuyen la energía, la radian, ¿no?, en el espacio. Entonces, supongamos que una antena omnidireccional lo que hace es distribuirla, en teoría, en una esfera toda la energía radiada, ¿cierto? Igual en todas direcciones. Esto es todo lo contrario. Yo no quiero radiar en todas direcciones, sino que yo quiero radiar en algunas direcciones con haces muy precisos y eso yo lo puedo controlar. Es decir, con procesamiento de señales yo puedo ver en qué dirección me está llegando la información y orientar la energía en ese sentido. Y de esa manera evito espacialmente la interferencia. Utilizo las mismas frecuencias. Otra tecnología es full duplex. Esa es más fácil de explicar porque cuando dos personas hablan al mismo tiempo no nos podemos entender, ¿cierto? Normalmente una persona habla, otro escucha, así. Eso es half duplex. Es decir, uno se calla, otro escucha y así nos podemos comunicar. Eso se utiliza cuando está en un canal de comunicación a la misma frecuencia, el transmisor transmite, el otro escucha y luego de vuelta se calla el transmisor y el receptor puede transmitir de vuelta. O, si lo quiero hacer en forma simultánea, tengo que utilizar dos canales de frecuencia independientes para un sentido o para el otro. Esta tecnología permite hacerlo simultáneamente en la misma frecuencia y reutilizar la frecuencia. Es importante porque todo esto se está desarrollando además en longitudes de onda que normalmente no se ha trabajado y se conoce poco cómo se comporta la señal, ya no solo en el exterior, en las calles, en los cañones urbanos, etcétera, en los valles urbanos entre edificios, etcétera, sino también, además, dentro mismo de los edificios, en los pasillos, en las salas, etcétera. Y la otra pregunta es, ¿para qué? Que es un tema abierto y que los casos de uso, también lo mencionaba Fernando, y también lo ha mencionado en el Summit del año pasado de la universidad. Tuvimos de invitado a Manuel Zapata, que es un exalumno de acá, que trabaja en Verizon, y él está justamente liderando el tema de cómo proponer modelos y casos de uso de negocios para 5G en Estados Unidos. Y lo obvio es transmitir video en alta resolución, en 4K, en 8K, etcétera. Eso es como lo evidente, porque eso es lo que tenemos ahora. O sea, si queremos ver Netflix en 4K en un tablet o en un celular. Aquellos que tengan buena vista, digamos, yo ya no. Entonces, porque en un celular me pueden transmitir en SD y no me voy a dar cuenta. No se hagan viejos, caros. No se hagan. Sin embargo, cuando llegamos a 8K, en realidad tendríamos que tener un televisor como ese porte para notar la diferencia a los humanos, etc. Pero probablemente nos van a inventar alguna cosa. Ya les decía yo, la tecnología es un mercado que lo lleva a la oferta y no la demanda. Entonces, la oferta nos van a decir audio, así HD. Entonces, ya lo que no te da el ojo, la oreja, etc. Pero compra. Entonces, y movamos la economía. Está bien, esto está siendo transmitido. Me acordé tarde. Bueno, en fin. Hay un área en la que yo trabajo que es inteligencia artificial. Y inteligencia artificial ha venido teniendo resultados espectaculares con la utilización de procesamiento en tarjetas de video. Para los que no son muy familiares, el computador tiene un aparato donde yo conecto el monitor, ¿cierto? Hace algunos años la tecnología ha llevado, porque la calidad gráfica, todos nos damos cuenta, los computadores ha ido progresando, cada vez son mejores. Y eso ha significado que las tarjetas de video tienen procesadores para hacer el trabajo de forma paralela. Y en 2008, en Stanford, estudiantes de doctorados con su profesor se dieron cuenta que podían utilizar esa capacidad de paralelismo para hacer computación paralela. Y qué mejor que probar los vetustos algoritmos de redes neuronales que habían fracasado en los 90. ¿Por qué? Porque no había esa capacidad de cómputo. Eso provocó una revolución y es lo que se llama Deep Learning. Y Deep Learning existe básicamente el trabajo que hicieron ellos, este grupo en Stanford,
que ese estudiante de doctorado ahora es vicepresidente de NVIDIA. Y claro, y NVIDIA, de hecho, y CUDA, que es él desarrolló el lenguaje para programar las tarjetas de video, tiene 1 millón de desarrolladores a nivel mundial, y es lo que le ha dado el liderazgo. Básicamente, cuando uno habla de Deep Learning, habla de una empresa, NVIDIA. Pero una tarjeta potente para hacer esto cuesta 1,5 millones, 2 millones de pesos. Y cuando yo estoy procesando video, puedo tener, en calidad completa, puedo tener unos 8 streaming de video simultáneos para hacer clasificación, por ejemplo, detectar personas, vehículos, etcétera. Todas estas cosas maravillosas que aparecen en Internet que fuera tan fácil. Cuando yo me acerco a hablar con el Puerto de Valparaíso, TPS, en concreto, donde estamos llevando un piloto para mejorar la seguridad de los trabajadores en el patio del puerto utilizando esta tecnología, la tecnología básicamente no escala, porque ellos tienen más de 100 cámaras. Entonces, si yo puedo manipular 7 o 8, necesito unas 30 tarjetas de esas para ver todo su streaming de video, y significa unos 60 millones de pesos solo en tarjetas, más el hardware, más el costo de operación, más los profesionales, etcétera, etcétera, etcétera. Necesito que instale un data center ahí. Entonces, por ahí interesante la capacidad de comunicación de 5G, de poder transmitir el video a estos data centers que van a tener la capacidad de cómputo relativamente cerca para poder tener los tiempos de respuesta apropiados para este tipo de aplicaciones. Esa es como una cosa que yo veo y trabajo y que lo veo como al alcance de la mano, a tiro piedra. Sin embargo, también hay gente trabajando y diciendo, bueno, hagamos esto para llevar a la cámara el procesamiento. Y es lo que se llama, y están apareciendo, hace un mes anduvimos en Silicon Valley y nos dijeron que la nueva tendencia es empresas de inferencia. Es decir, integro en un chip las redes neuronales ya entrenadas y lo pongo en la cámara. Nosotros ya estamos haciendo pruebas con esos chips. Entonces, como que le quitamos un caso de uso 5G. Vamos a ver qué pasa. Conducción autónoma. 1 milisegundo. Para hacer además la conducción autónoma es un problema de control en tiempo real. Entonces, ahí hay como un caso de uso redundante. Lo que ahora se hace localmente con un PLC, y yo tengo mi sistema de control en mi proceso que son rápidos ahí, lo voy a poder hacer remotamente. ¿Y qué significa que puedo hacerlo remotamente? Significa que puedo hacerlo como servicio. Si lo puedo hacer como servicio, va a escalar, lo va a estandarizar, y van a haber muchos ingenieros en control que van a tener que ver qué hacen. Internet de las cosas, ya lo mencionaba, y esos son como los objetivos para qué inmediatos. ¿Y qué cosas vengan después? Pues no lo sabemos. Muy bien mencionada la señora subsecretaria, que el caso de Uber, que existe bajo 4G. Quizás aparezcan servicios, empresas que van a poder funcionar solo por el hecho de las características técnicas de 5G. ¿Y qué hacemos nosotros acá? Este es un grupo del CCTVAL, que no expliqué lo que era. Sí, el senador Chaguán nos tiró muchas flores porque es el Centro Científico Tecnológico Valparaíso, que es el que trabaja con el CERN en física de partículas, pero además no solo trabaja en física de partículas, porque para hacer este tipo de desarrollo, los detectores, se necesita electrónica, y también están los colegas de electrónica metidos en esto. Y están dirigidos por el colega Rodolfo Fake y Mauricio Rodríguez, también está un ingeniero, Leonardo Guerrero. ¿Y qué han hecho ellos? Llevan más de 10 años de colaboración con Nokia Bell Labs. Entonces, aquí hay una parte interesante que se habla mucho del desarrollo, y a mí, para llegar al desarrollo, etcétera. Sí, a mí me incomoda porque una sola cosa no nos va a hacer llegar al desarrollo, digamos. Y nosotros lo que tenemos que hacer es integrarnos en una red de producción. O sea, tenemos que ser, no que se produzca una fábrica de una cosa final aquí, sino ser parte de un proceso, de integrarse en una red que está muy conectada alrededor del mundo. Y yo pienso que nosotros, las universidades, somos los llamados a empezar a sembrar estos puentes iniciales para conectarse en estas redes más grandes.
Este es un ejemplo que lleva más de 10 años, como les decía. ¿Y qué pasa? Nokia Bell Labs es un centro de investigación donde trabajan y ellos necesitan saber cómo se comportan las señales de 28 GHz, de 60 GHz, dentro de los edificios, etcétera. Y lo que se hizo en este trabajo, se diseñó un equipo para hacer mediciones de caracterización de canal. Es decir, cómo se comporta el medio, cómo son las señales recibidas y hacer una caracterización estadística. En frecuencias de 28 GHz y 60 GHz. Se diseñó el equipo, se construyó uno que tenemos acá y otro que igual se utiliza en Estados Unidos para cosas similares, pero nosotros tenemos una ventaja. Hay que ver las ventajas, pues siempre se habla de que estamos tan mal. Tenemos una ventaja importante y es que tenemos costos mucho más bajos. Y cuando digo mucho más bajo, es extremadamente más bajo, porque además nosotros podemos contratar ingenieros, postdocs, investigadores y crecer elásticamente con estudiantes que quieran colaborar de esto, y los estudiantes del departamento han sido súper entusiastas en trabajar en esta área. Y eso es algo que ellos no pueden hacer. O sea, ellos tienen que contratar gente exclusivamente para eso y son costos muy altos. Por lo tanto, es una relación en la cual ha sido fructífera para ambas partes. Y es algo que deberíamos ver con más atención. ¿Cómo podemos crear estos puentes en los cuales desarrollamos know-how de primer nivel en industrias de alta tecnología y los resultados son utilizados por esas industrias para diseñar sus sistemas y que puedan operar con la calidad que ellos requieren utilizando las mediciones que se hacen aquí y los equipos de mediciones que se hicieron aquí? Como decía, las oportunidades. Yo pienso que las universidades y los centros de excelencia de este país son los llamados a hacer esta integración. Los operadores de telefonía tienen su negocio, el core business, que es proveer comunicación de datos, como proveer la nueva tecnología, etcétera, pero debieran utilizar esto también como una forma de abrir el abanico de oferta de servicios y nuevos servicios que ellos puedan ofrecer. Yo creo que ni siquiera tienen que pensarlo, están obligados por la situación económica en la que se encuentran. O hacen eso o no sé qué hacen. El control a distancia. El control a distancia es un problema con un mercado enorme y que podría ser perfectamente desarrollado acá y con mercado global. Yo veo que hay una oportunidad ahí que podríamos desarrollar iniciativas, startups, spin-off en torno a esa área. Y en general, control es un área particular, porque está cerca de mi departamento donde yo trabajo, pero en general todas aquellas aplicaciones que se beneficien de su operación a distancia. Es decir, que hayan economías de escala, que haya una economía importante que lo haga atractivo para su inversión. Y ojalá con mercado global. Se me ocurre, educación puede ser una de ellas. Se habla mucho de medicina. Medicina tiene trabas importantes porque para que un sistema pueda operar en personas hay una serie de procedimientos que son largos, que a veces toman décadas para que un equipo pueda ser validado y ser utilizado en personas. Por lo tanto, ahí hay algo. Sin embargo, el mercado es grandísimo, hay ciertas dificultades. Así que eso quería dejar planteado yo. Las oportunidades que yo visualizo y que sin duda yo creo que son más. Yo creo que como todo uno se queda corto. La imaginación luego de las personas es más rica que la de una sola persona. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Werner Kreisel por su interesante exposición. Vamos a invitar ahora a nuestro quinto invitado. Él es el vicepresidente de 5G Américas para América Latina y el Caribe. Su exposición es 5G en América Latina. Voy a dejar con ustedes al señor José Otero.
Bueno, primero quiero dar las gracias a la Universidad Técnica Federico Santa María por esta generosa invitación para estar hoy día con ustedes, y también a las personas representantes del Mercurio de Valparaíso que hicieron posible que yo esté aquí compartiendo con ustedes el día de hoy. Quiero hacer una acotación antes de comenzar la presentación. Lo mío es un diálogo, yo no vengo aquí a presentarle la verdad absoluta. Estamos hablando de nuevas tecnologías, estamos hablando de evolución, estamos hablando de cosas que están cambiando constantemente, pero como bien acaban de decir, obedecen a las leyes de la física. Entonces, no siempre cuando estamos hablando de latencia, la latencia de una red de 5G va a depender de cuál va a ser ese backhaul. O sea, ese punto de conexión de la antena al dispositivo. El backhaul puede ser fibra, puede ser cobre, puede ser HFC, puede ser satélite y puede ser microondas, y cada una de estas plataformas le va a dar una latencia completamente distinta, y eso es algo muy, muy importante que tengamos en consideración, porque cuando estaban haciendo las redes de LTE en América Latina, tuvimos una red en un país vecino que no voy a nombrar, que era la misma tecnología que tenían en Londres, que tenían en Nueva York, no le cambiaron el backhaul y te estaba dando velocidades de 3G. O sea, que eso lo tenemos que tener bastante en cuenta. También me gusta que sea una universidad, un centro académico el que esté haciendo este tipo de foros, porque vamos a hablar de una revolución, un cambio de paradigma con 5G en relación a las otras 4 generaciones que le precedían. Y en este cambio de paradigma son ustedes los que van a liderar, buscando nuevos emprendimientos, buscando nuevos modelos de negocios, porque la gran mayoría de los modelos de negocios no existen ahora mismo, van a estar creados. Y la única, me gusta siempre decir todo lo positivo y mencionar algo que me gustaría que se mejorara, y es, sinceramente, si algún día se me invita aquí, me gustaría ver más mujeres en el público y más mujeres participando acá de este panel, porque son un punto integral del desarrollo tecnológico, no solamente de Chile, sino de toda América Latina. Con eso voy a comenzar. Ya. ¿Quiénes somos? 5G América es una entidad sin fines de lucro que nuestro propósito es pedagógico, es explicar qué necesitamos en nuestros países de las Américas para que las nuevas tecnologías funcionen. En este sentido, ¿qué tiene que tener un mercado para, en términos de infraestructura, en términos de marco legal, para que cuando pongamos una nueva tecnología, sí nos pueda alcanzar lo más cerca posible esas velocidades teóricas que se supone que nos estén dando? Y también tratar de educar a los distintos actores de cuáles son todas esas variables, que son muchísimas, que están impactando a cada nueva tecnología. Siempre diciendo y siempre reafirmando que tenemos que ver esa película completa. A mí me están hablando mucho de cobertura. A mí la cobertura no me sirve para nada si yo no puedo hacer que cada persona tenga un dispositivo que se conecte. Si vamos a hablar de cobertura, Chile, la gran mayoría de la población de Chile tiene cobertura para servicios de telecomunicaciones básicos, ya sea telefonía, ya sea banda ancha, por vía satelital. Pero vamos a comprar un dispositivo satelital para dárselo a cada uno. Es oneroso, es imposible. Entonces, tenemos que verlo no tan solo de hacia arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, para poder abrazar esas nuevas tecnologías y ver cómo nos pueden ayudar, porque no estamos hablando de comunicación solamente, no estamos hablando de entretenimiento, estamos hablando de herramientas que nos van a permitir mejorar nuestra calidad de vida y nos van a permitir educarnos mejor hacia un ecosistema cambiante. ¿Y quiénes apoyan a 5G América? Estos son algunos de los miembros que tenemos. Nos diferenciamos de otras entidades en que no hablamos de temas de competencia, no hablamos de temas de dinero. Tenemos representantes que van desde prestadores de servicios de telecomunicaciones a desarrolladores de tecnología, fabricantes de infraestructura, fabricantes de teléfonos, software, etcétera. ¿Y por qué ellos quieren financiar una entidad
con un fin pedagógico educativo, porque mientras más rápido se entiendan los que toman las decisiones de política pública en los países de América Latina, más rápido se puede innovar y más rápido pueden acceder ellos a lanzar nuevos servicios. Esa es la justificación. Todo lo que nosotros hacemos es gratuito y publicamos en un portal llamado brechacera.com, en español, brechacero.br en portugués, muchísima información de cómo podemos utilizar las tecnologías para fomentar desarrollo, y también publicamos ciertos reportes de distintos temas. El día de ayer sacamos uno de cómo las tecnologías de información y comunicaciones pueden fomentar la inclusión de género en nuestros países de América Latina, y todos van a ver. Tenemos reportes acerca de espectros y tenemos reportes que se enfocan más en el aspecto legal, como cuáles son las condiciones regulatorias en los países de América Latina para el despliegue de infraestructura, incluyendo Chile. Y bueno, ¿y qué tenemos en América Latina cuando estamos viendo las cifras de una consultora británica llamada OU en términos de las tecnologías móviles? Bueno, por un lado, lo que podemos ver es que en América Latina, según esta consultora, hace tiempo que pasamos ese punto de 100% de penetración de líneas en comparación con la población, que no es lo mismo que cada persona tenga una línea móvil. En líneas únicas, o sea, de porcentaje de población que sí tiene un celular, estamos más o menos en un 70-75%. Europa es más o menos está en 80-85%, igual que Estados Unidos. Y Canadá es imposible alcanzar ese 100% porque no creo que a nadie, a un niño recién nacido, le quiera dar un celular. Entonces, pero lo que sí tenemos es aquellos que quieren comprar un celular, aquellos que pueden acceder a las tecnologías móviles, ya tienen. Eso es por un lado. Lo otro es que si vemos la proyección a 5 años, tenemos que en casi toda la región vamos a ver que las líneas pueden dar velocidades teóricas superiores a los 10-20 megabits por segundo. El lado negativo es que, como ya estamos en ese punto de saturación, cualquier crecimiento en términos de línea lo va a determinar el crecimiento demográfico de nuestros países. Es por eso que estamos entrando al mundo de la 5G, esa transición de la 4G a la 5G. Lo primero que quiero decir es, 5G no es un estándar. 5G es un término comercial creado por las empresas. No es un estándar. Cualquier empresa puede llamar 5G a cualquier cosa que ofrezcan y no están incorrectos. La Unión Internacional de Telecomunicaciones, que viene siendo el brazo de telecomunicaciones de las Naciones Unidas, no definen estándares tampoco. Ellos lo que hacen es publicar ciertos parámetros en los que ellos llaman las familias. Estaba la IMT, International Mobile Telephones, del 2000, IMT 2000, que comúnmente se conoce como 3G. Ese es acá en las batallas del EBDO, del UMTS. Luego está el IMT avanzado, que viene siendo el 4G. Y el IMT 2020, que va a ser publicado a finales del año que viene, es el que corresponde a 5G. Por otro lado, tenemos los entes de estandarización de tecnologías como el ETSI en Europa y el 3GPP, que viene siendo el que está trabajando en todo lo relacionado a LTE y su evolución a 5G, que te dice que nosotros hacemos actualizaciones periódicamente, casi cada 12, 18 meses sacamos lo que ellos dicen una nueva versión de la tecnología. Cuando se lanza el LTE en los países nórdicos a finales de 2009, era el release o la versión 8 de sus estándares y te dan velocidades pico de 12 a 20 megabits por segundo. Ahora mismo vamos por la 14 en casi todos lados y la 15, que viene siendo la primera que ellos dicen que se puede considerar como realmente como 5G, que es la que se está desplegando en estos momentos en Japón, en Corea del Sur, en Suiza, en Uruguay y en los Estados Unidos.
La versión 16, que va a ser la primera que va a empezar a utilizar los parámetros del IMT 2020, todavía no existe. Y quiero dejarle eso bastante claro, que 5G es un término comercial porque no quiero crear esa confusión, y en algunos mercados tienen publicistas muchísimo más agresivos que otros y pueden llamar a tecnologías anteriores 5G cuando no lo son. Como ya han dicho varios de los exponentes anteriores, tenemos entre las ventajas para el usuario mayor velocidad y también menor latencia para todas las aplicaciones de misión crítica. También tenemos casos de autoconectados, de sensores, etcétera. Pero lo que yo quiero mencionar acá es que con 5G vamos a llegar a ese quiebre donde el ser humano deja de ser lo más importante como objeto, como foco de consumo, para pasar a los dispositivos, para pasar ese internet de las cosas. En otras palabras, el llamado 5G va a ser la espina dorsal de todo eso que conocemos comúnmente como transformación digital. Esa digitalización de todos los sectores productivos de la economía, llama a las ciudades inteligentes, llama a los edificios inteligentes. Eso es lo que te va a estar habilitando 5G. Ahora, ¿cómo llegamos a ese 5G? Bueno, yo les estaba explicando que la tecnología va evolucionando. El LTE que se te lanza en el 2009, el que tiene en estos momentos en funciones en Valparaíso. Obviamente las velocidades son muchísimo más amplias y esto se debe a que 5G realmente no es una red, es un ecosistema de distintas tecnologías que colaboran entre sí. Entre ellas lo que viene siendo la agregación de portadoras, que es lo que te permite hacer ese LTE avanzado con velocidades teóricas en mercados latinoamericanos como Chile, como en Perú, que han sobrepasado los 300 megabits por segundo. Obviamente que agregación de portadoras, poder utilizar distintos bloques de espectro en distintas frecuencias y virtualmente que parezcan que es un bloque continuo, permitiendo que el más tráfico pase por ese mismo espacio y ustedes como consumidores lo ven como velocidades muchísimo más amplias. Lo que te dicen los entes de estandarización es que para que la agregación de portadoras te funcione bien, tendrías que estar creando bloques de 60, de 80 hasta 100 megahercios. Esto no siempre se da. Y curiosamente, en Chile tenemos picos de velocidad en la agregación de portadoras con el LTE avanzado mayores a los que tenemos en Estados Unidos muchas veces, porque ellos solamente pueden agregar hasta 26 a 30 megahercios. Por otro lado, cuando estamos hablando de la versión que se está colocando, el release 15, esa versión 15 que llamamos 5G, esta versión se va a colocar sobre la infraestructura que ya tenemos de LTE en muchas partes. O sea, la inversión va a ser mucho menor que a lo que va a venir en un futuro, porque la versión 16, que es lo que vamos a tener después de 2020, implica construir una nueva red. En otras palabras, vamos a tener, aparte de las redes de 2G, de las de 3G, la de 4G, esa de 5G. Por lo que en términos de política pública, en términos de estrategia de los mismos operadores, es urgente hacer una migración para estar apagando por lo menos las redes de 2G o las de 3G y tener menos redes, porque cada red son cuantiosas. En América Latina, en términos de LTE avanzado, que es lo que te permitiría llegar a ese punto de 5G, tenemos 13 de 19 países con este tipo de redes, incluyendo Chile. O sea que no estamos tan mal. Y en términos de innovación tecnológica, consideremos que no estamos tan atrasados como nos hacen creer. Digamos, cuando se lanza GSM en América Latina, Chile fue el primer país que lo lanza fuera del Caribe, te llega 6 años después de su primer lanzamiento global. Cuando se lanza tercera generación en la versión de UMTS, Chile nuevamente es el primero y te llega 5 años después. Cuando te lanzan LTE, América Latina los recibe 2 años después. Y ahora con 5G, América Latina lo está lanzando
de forma simultánea, teniendo el tercer país del mundo con una red de 5G activa en estos momentos que me diciendo la de Uruguay. O sea, ese lapso de tiempo entre los lanzamientos en mercados más desarrollados a los que estamos viendo en América Latina se ha ido acortando. Nosotros esperamos que para final de este año tengamos 2 o 3 redes más de 5G funcionando en América Latina, pero esa noticia positiva, por un lado, de que vamos a tener acceso a esas nuevas velocidades a corto plazo, también tiene un aspecto no tan bonito, y es que cuando llegaban las tecnologías con un letargo a la región, significaba que ya habían alcanzado una economía de escala, tenías un ecosistema de dispositivos, de teléfonos bastante variado, y tenías teléfonos bastante avanzados a precios bastante bajos. Esas economías de escala, si vamos históricamente a lo que estamos viendo, que son los lanzamientos de nuevas tecnologías, se adquieren a los 4 o 5 años de que estas tecnologías lleguen a América Latina. O sea que los lanzamientos que vamos a tener en estos momentos en la región no apuntan a un mercado masivo. No van a buscar esa gran cobertura, sino van a ser isletas. Y como estamos hablando de un 5G que está apuntando a un sector de Internet de las cosas, estamos hablando de lanzamientos como islas en los distintos mercados que van a responder a las estrategias específicas de los operadores, porque tenemos que considerar y tenerlo bastante claro que el rol del gobierno es posibilitar que existan las condiciones apropiadas para la adopción de una nueva tecnología en términos de un marco regulatorio transparente, un marco regulatorio que te posibilite importar infraestructura o dispositivos, y un marco que te permita dar ese insumo esencial que tienen todas las redes inalámbricas, viene siendo espectro radioeléctrico. Si no tienes estas condiciones, cualquier despliegue se va a alejar. Y por la parte, quienes realmente están lanzando las nuevas tecnologías son los operadores. Y los operadores son los que deciden cuándo, dónde y por qué lanzar una tecnología como 5G. Y esto se va a hacer siempre teniendo en consideración cuál es su foco de negocio, cuál es su estrategia de negocio y hacia dónde quieren moverse. Hacer comparativa de que si un país lanza antes que el otro es bastante injusto, porque no siempre la estrategia de lanzamiento se racionaliza por la cantidad de clientes que vas a tener de acceso. Hay que ver otros parámetros y también hay que ver cuáles son los costos y la estrategia de crecimiento de ese operador, y también el apoyo que pueden tener desde las autoridades gubernamentales. Volviendo al tema de lo que viene siendo redes de 5G, tenemos mejor seguridad, eficiencia, diversidad espectral, escalabilidad y capacidad, eficiencia, flexibilidad, escalabilidad y capacidad es poder soportar un número alto de dispositivos. El número es, según las especificaciones, 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado. Esa es la meta. Cuando estamos hablando de 5G y Internet de las cosas, recuerden que estamos en las fases estacionarias, en la embrionaria, estamos comenzando. Distintas consultoras como IDC, como Frost & Sullivan, dicen que los distintos países de América Latina en 10, 15, 20 años van a tener por cada línea móvil conectada a una persona, 10 a 20 conectadas a redes celulares. Van a ser como 50 o 60 en total, pero 10 a 20 conectadas a redes celulares. Para que vean cuál es el impacto de ese crecimiento, Chile podría tener en 10 años un mercado de líneas conectadas entre personas y dispositivos de casi 200 millones de líneas. Sería como el mercado de Brasil. En 20 años estaríamos cerca de los 500 millones de líneas. Obviamente no todas te van a estar generando el mismo tráfico, pero de forma agregada estamos hablando de cantidades cuantiosas. ¿Y qué es el famoso IoT y cómo se diferencia de máquina a máquina?
según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la definición de IoT y por qué siempre me está generando tanto tráfico es aquel dispositivo que se va a conectar a otro dispositivo sin injerencia de un ser humano y va a estar constantemente enviando información. O sea, esa información se va a estar hospedando en lo que comúnmente estamos llamando el Big Data. Y si cuando estamos hablando del Big Data, sabemos muy bien que hospedar información no me sirve si no la analizo, o sea que estamos hablando de analítica. Hay una correlación directa en todo lo que estamos hablando de Internet de las Cosas, Big Data y analítica, y ustedes que están en un centro académico son los que pueden descubrir todas esas oportunidades de cómo analizar toda esta información que se va a estar creando gracias a una tecnología que va a poder soportar un sinnúmero de dispositivos que te van a mejorar la eficiencia y la productividad de los distintos segmentos de la economía. Lo que les estaba diciendo, estos son los requisitos técnicos que sabemos van a ser aprobados a finales del año que viene, y aquí está, es ese 1.000.000 de dispositivos por kilómetro cuadrado. O sea, Valparaíso puede tener muchísimas veces la población de Chile solamente en este tipo de dispositivos. Y para hablar un poquito más, voy a hacer para que visualicemos mejor. Este es un caso de estudio basado en Colombia en cifras de otra consultora, Frost & Sullivan, acerca del crecimiento del Internet de las Cosas en distintos segmentos verticales de la economía. Pero lo que a mí me interesa es por qué yo dije que el ser humano ya no es el objetivo, ya no es la razón que va a justificar estos despliegues. Si vemos el sector agropecuario en Colombia, en términos de la población, esta es la población de todo el país, solamente el ganado, de la población entera. Aquí tenemos algunos de los departamentos con menos población y menos poder adquisitivo, pero muchas veces bastante extenso en Colombia, donde tienes grandes zonas sin ningún tipo de cobertura porque no hay un retorno de inversión, tienes una densidad poblacional de 1 persona, 2 personas por kilómetro cuadrado, y esta es la población de ese departamento, acá. Y esto representa cuántas cabezas de ganado tiene en ese departamento. Hasta acá, o sea, tendríamos con la población, se llegaría hasta acá. Si contamos vehículos conectados, si contamos toda la parte de logística de transporte, si estamos contando segmento de pesca, si estamos contando dispositivos que podemos tener en términos de seguridad en las minas, todos los medidores de energía eléctrico, podemos ver que hay una gran justificación entonces para colocar redes de telecomunicaciones en zonas donde no necesariamente tenemos seres humanos. O sea que esos requisitos de despliegue que estaban siendo colocados en Chile para redes inalámbricas en los concursos de belleza de espectro, donde tenemos zonas glaciares con cobertura pero realmente no hay nadie, pueden pasar a ser justificadas dependiendo de qué es lo que vamos a estar colocando con el Internet de las Cosas. Y con el Internet de las Cosas siempre a mí me interesa llevarlos a una comparación. Hace 10, 15 años, cuando ustedes tenían ese comienzo de aplicaciones en el celular, casi no tenían ninguna. Hoy tienen un sinnúmero de aplicaciones como para cualquier cosa. Le duele el dedo, hay una aplicación que te explica por qué te duele el dedo. El Internet de las Cosas va a ser más o menos igual. Vamos a ver que van a entrar actores no tradicionales de distintos segmentos de la economía a participar del mismo. Ya no van a ser las mismas empresas que tradicionalmente te están vendiendo un teléfono las que te van a estar supliendo esa demanda de las cosas. Es una completa transformación de todo lo que viene siendo el ecosistema de telecomunicaciones. En el aspecto de los operadores, obviamente como nos estamos moviendo a redes totalmente IP, ya la telefonía viene siendo un valor agregado y es los contenidos y esa carga de tráfico la que te va a estar justificando cuáles son las nuevas inversiones.
Entonces tenemos que es un cambio radical en todos los aspectos de lo que conocemos en estos momentos como las telecomunicaciones, y nuevamente estamos en esa fase de gestación, en esa fase embrionaria, y lo que estoy hablando que va a acontecer, estamos hablando en los próximos 10, 20, 30 años. Y para hablar exactamente de lo que estamos viendo en 5G en América Latina, el primer despliegue, como bien he dicho, ocurrió en Uruguay. Voy a primero decir cuáles son las diferencias. Antel es un operador estatal que tiene monopolio por todas las redes cableadas que tienen en este país. O sea, cualquier cosa, cualquier servicio que se dé por fibra o por cobre, ellos lo tienen que hacer. Como parte de este monopolio, ellos tienen ciertos requisitos de cobertura. Y en algunos de estos requisitos de cobertura, este lanzamiento se hizo para servicios fijos de punto a punto, y ellos prefirieron lanzar ese servicio en lugar de colocar fibra, y porque les salía más barato. Esa es la primera justificación. La segunda justificación es que Antel tiene un departamento de consultoría donde ellos, al innovar, se van a través de otros mercados de América Latina a vender su conocimiento. Este lanzamiento es una justificación para proyectos que pueden llegar hasta un 10% de los ingresos de este operador. Estas condiciones especiales que tiene este operador no las tenemos en Chile. ¿Entiende? Es algo muy, muy importante cuando estamos viendo que alguien lanza, preguntar por qué lo lanza y cuáles son las condiciones de ese lanzamiento y cómo vamos a llegar ahí. No se puede, esto no es una carrera, esto no es una competencia, hay que llegar con un modelo de negocio que justifique la inversión. Luego tenemos lanzamientos como los que van a ocurrir en Puerto Rico e Islas Vírgenes, que van mínimo 3 redes van a ser lanzadas. La de Uruguay en 28 GHz es punto a punto, en Puerto Rico va a ser 28 y 600 MHz. La justificación de Puerto Rico es que son territorios de Estados Unidos, tanto Puerto Rico como Islas Vírgenes, y responden a todas las decisiones regulatorias de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, que son los que dan las licencias para los distintos estados de ese país, y Puerto Rico como territorio participa de esas mismas subastas. Ellos tienen operadores a nivel nacional de Estados Unidos, como AT&T, T-Mobile, Sprint, también tienen a Claro, y ellos responden a la estrategia nacional. Cuando los operadores de Estados Unidos digan vamos a hacer una fase de despliegue de servicio móvil, van a estar aprendiendo las redes acá, y todos los operadores han dicho que antes de noviembre van a estar ofreciendo la tecnología de 5G. Lo que acabo de decir de Puerto Rico aplica también para el Caribe francés, que corresponden a las decisiones de ARCEP. Y acá en otros casos, ustedes saben que en Chile se ha anunciado la intención de ser uno de los líderes en el despliegue de 5G en América Latina. El gobierno brasileño dijo que va a lanzar en términos fijos 5G este año en ese país. Y desde nuestra perspectiva, ¿cuáles son algunos de los países que podrían estar lanzando esta tecnología en los próximos 12 a 24 meses? Tenemos a Bahamas, Bolivia, Costa Rica, Islas Caimán, México, Perú y el Caribe francés. Y para terminar, hay un tema muy, muy importante y neurálgico para cualquier despliegue de una tecnología inalámbrica. Es la disponibilidad de espectro radioeléctrico que hay en los mercados. Cuando hablamos de la tecnología de hasta 4G, por las bandas menores a 3 GHz, la Unión Internacional de Telecomunicaciones recomienda que se asigne a los distintos operadores del mercado un total de 1960 MHz para el sano desarrollo de la banda ancha. En bandas menores a 3 GHz, Chile ha asignado a 490. Obviamente,
casi un 25% de lo que sugiere la Unión Internacional de Telecomunicaciones para un sano desarrollo de nuevas tecnologías de banda ancha. Y recuerden que la agregación de portadora es crear canales bastante amplios para la transmisión de datos y mejorar las velocidades. Y también recuerden que aquí hay redes de 2G que consumen espectro y redes de 3G que también consumen espectro. Los canales de 3G son de mínimo de 5 MHz cada uno. Cuando estamos hablando de 5G, necesitamos bandas menores de 3 GHz, bandas medias y bandas lo que llamadas altas o milimétricas. Solamente en la parte de bandas altas milimétricas, o sea, sobre 24 GHz, sin entrar en las bandas medias como 3.5, estas son las recomendaciones que se esperan publique de forma oficial la Unión Internacional de Telecomunicaciones. En zonas urbanas estamos hablando de un total de 11 GHz hasta 18,7 GHz, adicionales a lo que ya debíamos tener en los distintos mercados. Estamos muy atrasados en toda la región en términos de lo que viene siendo política de administración de espectro. Desafortunadamente solamente tenemos en toda América Latina un país que ha publicado una hoja de ruta de cuál va a ser el espectro que va a estar asignado en los próximos años, que viene siendo México con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que van a haber asignado un total de 11,9 GHz. Tenemos Brasil, que ha publicado abiertamente cuáles son las distintas bandas altas y medias que van a estar estudiando para el despliegue de 5G, y el resto todavía está bastante callado, muchos de ellos diciendo que vamos a esperar al resultado de la Conferencia Mundial de Radiotelecomunicaciones, que va a ser en Egipto durante octubre y noviembre de este año. Pero antes de terminar, lo que quiero recalcar y lo que quiero reiterar es que podemos tener las mejores intenciones de lanzar una nueva tecnología, pero si no le damos ese insumo necesario, lo que es el espectro radioeléctrico, y en el caso de 5G, muchísima fibra óptica, porque sin fibra óptica no vamos a tener redes de quinta generación, entonces cualquier buena intención se diluye, porque realmente no va a ser viable económicamente poder lanzar estas redes, y la cobertura va a ser solamente la punta del iceberg, porque una vez empecemos a lanzar y expandir esas redes, nos vamos a tener que preocupar de cómo hacemos llegar a los distintos usuarios, a las distintas empresas, esos dispositivos que van a estar conectando a esas redes. Y no voy a entrar en términos de celdas pequeñas porque ya se mencionó, pero cada una de esas celdas pequeñas, que pueden ser de este tamaño, tiene que tener su backhaul también. O sea, todos necesitan un backhaul. En Chile en estos momentos tenemos un déficit de construcción de radio base, o sea, de antenas, por toda la burocracia que hay, porque cada municipio puede decidir exactamente cuáles son las reglas para hacerlo. Y eso es en 4G. Cuando estamos hablando de 5G, estamos hablando de una densidad que acá mencionan de 400, 600 estaciones de base por kilómetro cuadrado. Imagínense cuál va a ser el gran problema ahora cuando con una macrocelda cubre varios kilómetros cuadrados y aún así tenemos un déficit en todo lo que viene siendo el despliegue. Y esto no es un aspecto tecnológico, esto es un aspecto mayormente del marco legal existente en el país. O sea, cuando veamos el despliegue de una nueva tecnología, veámoslo no solamente de la parte cómo funciona, sino cuál es la justificación de negocio, cuáles son esas variables, desde un punto legal que me pueden fomentar o me pueden inhibir ese despliegue, y lo más importante de todo, siendo para un centro académico, ¿qué me va a posibilitar hacer? ¿Qué cosas nuevas puedo inventar? ¿Cómo yo puedo crear nuevas posiciones de trabajo, nuevos recursos y nuevas plataformas y aplicaciones para finalmente mejorar la calidad de vida de todos nosotros? Y con esto termino. Muchas gracias.
Muchas gracias a don José Otero, vicepresidente de 5G Américas, América Latina y el Caribe, por su interesante presentación. Señoras y señores, queremos agradecer a cada uno de ustedes el haber participado en este interesante seminario. En nombre del Mercurio de Valparaíso, de la Universidad Técnica Federico Santa María, les queremos agradecer a todos ustedes vuestra presencia hoy día. Esperamos que hayan disfrutado justamente de este interesante seminario. Les queremos dejar cordialmente invitados a nuestros próximos eventos. Por su presencia, a todos ustedes, muchas gracias y muy buenas tardes.